Stellium al aire, donde hablamos de astrología, tránsitos, revolución solar, de la luna, Mercurio y Venus. Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa de Stellium al aire. Ahora con la segunda parte del gran programa que habíamos grabado, que es Quirón en Tauro por casas. Ahora nos toca hablar de las casas que ya tienen vínculos con el otro, que van de las 7 a las 12 de la rueda zodiacal. Aquí la saluda Yanis desde Lima, Perú, y mi compañera. Hola, yo soy Fernanda, estoy en Yucatán, Mérida, Yucatán, y efectivamente hoy seguimos hablando de Quirón. Si no has visto el capítulo anterior, por favor, te dejamos aquí en la liga para que lo vayas a ver. Allá hablamos de Quirón en casa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hoy, como dijo Yamis, vamos a hablar de las otras 6. No nos olvidamos de los otros, de las otras casas. No, 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 no. Entonces, pues arrancamos, Yamis, por favor. Arrancamos. Voy a compartir. Yamis nos va a compartir ahorita el mandala, que es en la carta natal, esa ruedita que tiene como pizzas. Dale. Entonces, yo con hambre. Bueno. Casa 7, el Quirón. Aquí Quirón en la casa 7 nos habla de la herida de pareja, el vínculo uno a uno, el otro como espejo. Ok, entonces, aquí Quirón nos habla de no merezco que me elijan ni el trato digno. O sea, como ya estamos hablando del otro, estamos hablando de la pareja, del vínculo, aquí, pareja de amor ya con un compromiso, ay, perdón, y también estamos hablando de los socios, estamos hablando del otro, ¿ok? Entonces, aquí no merezco que me elijan ni tampoco un trato digno. Nos habla de que en esta casa se atrae parejas o socios que te usan. Tú das, das, das y ellos toman, pero no hay una reciprocidad y también hay un miedo a quedarte solo. Entonces, con tal de agarrar, atrapar o quedarte con la otra persona, tú te desgastas y das todo lo que tienes. Casa 7 se asocia con Libra y Libra es en su sombra, es esa personita que da, que da, que da, que da y se desgasta por querer entrar en un círculo que a lo mejor no es para esa energía, ¿no? Entonces, este Quirón nos habla de eso, de también no pones límites porque si pido mucho, se va. Entonces, no quiero que se vaya, no quiero. Entonces, que me diga, que me haga, que me esto. ¿Qué quieres que yo haga por ti? No, pero no. Aquí hay un dicho, bueno, había, ¿no? Un dicho machista que pégame, pero no me dejes, ¿no? Algo así. Sí, lo he escuchado. Entonces, aquí se relaciona mucho, ¿no? Hazme, dime, yo aguanto, yo soporto, pero no te vayas, por favor, ¿no? Es ese amor tóxico, es ese amor que, pues que ya no es amor, ¿verdad? No es un amor real. Entonces, aquí nos está hablando ese Quirón, es negocias tu valor en la relación, o sea, pues ya, ¿qué más? Yo no valgo, ¿no? Pero con tal de que no te vayas, quédate, por favor. Competir en el amor te aterra. O sea, y aquí hay otra también que este Quirón en casa 7 su alma dice, siempre me eligen en segunda opción.
no soy la primera opción. Entonces, como ya estamos hablando de casa 7, de un compromiso, ya no es esa casa 5 que vimos en el programa anterior, donde era, hay una aventurilla, un noviazgo, no, 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 aquí ya estamos hablando de una relación formal, de un matrimonio, de una empresa con un socio, ¿no? Entonces, a lo mejor ese son tres socios y el otro elige al otro y a ti no te toman en cuenta, no te piden tu opinión, entonces tú te sientes pues que eres el tercero en discordia, ¿no? Igual en un matrimonio. Entonces, aquí la medicina es que tú eres el premio, no eres la opción. Sanas cuando prefieres estar solo que mal acompañado. Quirón en casa 7 tiene que aprender a no desvalorizarse para entrar. O sea, no es el número de mi zapato, pero yo quiero entrar en ese zapato. Pues no, no puedes, no entras, no, por más la Cenicienta que quería meter ahí su piecito, no pudo. Entonces, ese Quirón en casa 7 tiene que aprender a estar solo, valorarse, porque cuando él se valore y lo que quiere encontrar en el otro, ese Quirón en 7, él se convierte en esa persona, solito, solito le va a llegar. No va a querer estar buscando esa aprobación, no. Entonces, conviértete en lo que quieres buscar o en lo que estás buscando, conviértete en esa persona, ¿no? Como en la casa 6 que en el programa anterior ya mis decía, ¿no? Pues ve al gimnasio y haz así brazotes y ponte así muy sabrosa y muy sabroso, ¿no? Porque si eso estás buscando en esta casa 7, conviértete en esa persona y solito te va a venir, solito te va a llegar. Entonces, la frase de Quirón en casa 7 es "sé sano cuando el otro me trata como yo me trato". Entonces, yo no voy a permitir que la otra persona me trate mal si yo me trato bien. Pero si yo no me trato con ese valor, yo no, yo dejo que hagan lo que quieran conmigo, pues ahí la herida de en casa 7 está potente, está fuerte porque es con el otro. Entonces yo estoy permitiendo que el otro haga lo que quiera conmigo. Y es ahí donde yo tengo que poner un límite y poner un alto. El ejemplo de los famosos es Marilyn Monroe. Ella pues era sensual, hermosa, daba una apariencia de erotismo. Al mismo tiempo sufrió abandono de amores extremos, o sea, ahí había una patología extrema con los amores, de cómo era posible que una mujer tan hermosa, tan bella, tan sensual estuviera pues rogando por amor o por querer pertenecer y estar en un lugar que no era. Entonces, ese es un gran ejemplo de Quirón en casa 7. Ayúdame con la pronunciación, Yamis. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Él, que ya sabe inglés y yo no. Bueno, este es el físico, el astrofísico. Entonces, él a los 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral múltiple y con una esperanza muy corta, de pocos años. Aún así, a pesar de eso, él se casó con su novia de ese momento, ¿no? Y duraron 25 años. Y hasta el divorcio, eh, o sea, tuvieron 25 años juntos y tres hijos. Aquí estás viendo que a pesar de estar en una silla, bueno, ahí entran otros motivos también, ¿verdad? De la novia, pero Ujú. él no quería quedarse solo. Entonces él hizo lo que fuera para casarse. Le habían dicho, pues no vas a durar mucho, pero duró 25 años. Después se divorcia
y ¿por qué no? Se vuelve a casar con una de las enfermeras. Entonces dices, wow, que ya no se podía mover, ya estaba inmovilizado totalmente. Y entonces ahí ves ay, perdón, ahí ves ese Quirón en casa 7. No puedo estar solo, no quiero estar solo porque a pesar de todo el dinero, a pesar de todo el conocimiento, era una persona desvalorizada totalmente. Entonces, esa es Quirón en casa 7. Yamis, ¿cómo ves? Y aquí a partir de la casa 7 en adelante, tenemos que ver, yo creo que sí, deberíamos de ver no solamente la casa 7 sino lo que pasa en su opuesto, la casa uno. Si no sano la herida que tengo en la casa uno, esto de todas maneras va a tener repercusión en la casa 7. Sí, Y no es aquí ya necesario que, empezamos con... y no es, sí, y no es necesario que tenga planetas o quirón en la casa uno, sino que teniendo este quirón en casa 7 me está hablando de que hay una herida, hay algo que sanar en casa uno, porque esto está rebotando, si se puede decir, a los vínculos. Por eso es que el trabajo se vuelve más potente desde la 7 a la 12, porque es en cada una de sus áreas respectivas es el otro, los otros, que están actuando como reflejo de las heridas que tenemos acá, en las casas de la 1 a la 6. Sí, sí. Si no nos entienden un poco ahorita, vean el programa el primero, porque en la uno, en el programa anterior hablamos de casa uno y la casa uno era la identidad, el cuerpo, hablamos de las fotos y eso, ¿no? Entonces, justamente ahorita ya al ver la otra parte, ya podemos hacer esa comparativa. Y sí, efectivamente, tiene todo que ver, ¿no, Yamis? Sí, tiene todo que ver, porque como habíamos dicho en el programa anterior, no es de que los pedacitos de la pizza estén bailando en el aire, forman parte de un solo, de un todo. Y cuando forma parte de un todo, quiere decir de que todo conversa. Y en astrología vemos lo que son los ejes, los axis. La uno conversa con la 7, la 2 conversa con la casa 8, la 3 conversa con la casa 9, la 4 conversa con la casa 10, la 5 conversa con la casa 11 y la 6 conversa con la casa 12. Son prácticamente dos caras de una misma moneda. Aquí Quirón en Tauro toca esa herida. Bueno, la casa 8 es una casa que está asociada a Escorpio. Entonces, aquí Quirón en Tauro toca la herida de fusionar, el de o de no poder fusionar también, porque pasa eso de que me voy a uno de los opuestos. O sea, si puedo, o sea, me quiero fusionar o no, o me quiero separar. Los propios valores, porque ojo, habla, conversa con la casa 2, los propios valores, lo que es mío con lo del otro. Aquí lo que puede aparecer es miedo a depender económica o emocionalmente de alguien más. También la desconfianza ante lo que es compartido. O bueno, tener experiencias no tan agradables donde entrego los recursos, o sea, hay un compartir de recursos y como que no salen bien las cosas. Em, También es la casa en la cual, o sea, también puede darse temas de que, o sea, bueno, cuando hablo de recursos, acuérdense de que también estoy mirando la casa 2. No solamente hablo de tema económico, sino de lo que valoro, de lo que yo considero valioso. Y si es que me voy hacia la casa 8, lo que valoro es mi cuerpo, es mi intimidad, es mi vulnerabilidad. Y bueno, ¿cómo se llama? Al tener ese miedo de poder
entregarme, de depender económicamente, emocionalmente, tener desconfianza hacia el otro. Entonces termino desorientada o puedo terminar traicionado o traicionada. Entonces, en esta herida cuestiona si es que realmente es seguro soltar el control, casa 8, una casa escorpiana, y soltar el control de lo que es mío. O sea, yo me voy de mi casa 2, de lo que valoro, de lo que me pertenece, de lo que yo genero, me voy hacia la casa 8 y tengo ese miedo a poder soltar el control y poder compartir con el otro. Esa es la herida que se presenta cuando Quirón en Tauro está transitando esta casa. ¿Y cómo podemos sanar esta herida? Como ya dijimos en el episodio anterior, no es de que estamos dando una fórmula mágica de sanación ni nada por el estilo, sino que es más o menos cómo debería ser, bueno, no debería ser, sino es más o menos qué es lo que me está pidiendo Quirón, cuál es el proceso que debería seguir o que Quirón me está marcando más o menos esa pauta. A ver. La sanación aquí pasaría por aprender qué cosa es la verdadera seguridad y que esta verdadera seguridad no está en controlar todo, sino en soltar y construir confianza real con el otro. Continuamos ahora con Quirón en casa 9. Y aquí la herida es de fe, la filosofía, las creencias y los viajes largos, ¿no? Ujú, Como decía Yamis, en el eje, al ver, el eje contrario, perdón, es, ándale, tú tienes el mouse. ujú. Es el eje, es de la 9 es la 3. Y entonces en la 3 nos hablaba en el capítulo anterior de la herida en la palabra, en la comunicación, en que a veces queremos hablar en ese quirón en la 3 y no se puede. Bueno, aquí en la 9 nos habla de las creencias y de mi sabiduría no vale. Entonces, aquí es la personita que tiene quirón en casa 9 la energía dice, eh, ay, perdón, dudas de tu verdad. Tienes muchos diplomados, muchos estudios, un doctorado, maestrías, y no te la crees. Entonces, como en la 3 que era de la palabra, no puedo, hay una herida por ahí. Bueno, aquí es, yo ya estudié, yo ya pasé la preparatoria, la universidad, tengo diplomas, tengo todo, sé mucho, pero no vale todo lo que yo sé. Entonces, eh, ¿no crees que puedes ser un gran maestro? O sea, como ese Quirón. Y tienes toda la capacidad porque lo has ido acumulando por años. Entonces, de que tienes la capacidad, la tienes, pero al estar Quirón metido en esta casita, pues es difícil de creérsela. También nos habla de la religión, de la filosofía. En algún momento en esta casa, lo que tú pensabas eh, te hirió o en algún momento tus creencias, alguien no te validaron eso que tú creías, esas creencias. Entonces, por ejemplo, eh, un ejemplo, tú naciste católico, católica. Y en el inter de los años, pues vas creyendo como en otras cosas y de repente dices, no, pues yo ya soy, a mí me gusta el budismo, ¿no?
y los demás te dicen, pero ¿qué te pasa? Pero tú estás loco, pero tú estás loca, pero si tú mira y te empiezan a hablar, pues que la Biblia, que todo, dónde naciste, qué te inculcamos, entonces te desacreditan y te dicen lo que tú estás diciendo no vale. Entonces es una herida que estando aquí este Quirón, pues a ver, no, permíteme. O sea, yo sé lo que tú me enseñaste en casa 3. Ahora en casa 9 yo ya aprendí y tengo un criterio propio del cual yo tengo estudios, libros, maestros, diplomas, tarara. Entonces, eso es lo que Quirón en esta casa 9 tiene que defender. Miedo a viajar, miedo a expandirte, porque también al estar Tauro en esta ecuación, obviamente, que nos habla de los valores económicos, dice, pues no tengo dinero para viajar, no puedo, no, y a lo mejor sí tiene, pero tiene el miedo de cómo consigo el dinero, cómo le hago, cómo viajo. Tomando en cuenta que hay personas que agarran una mochila y se van de viaje, ¿no? Que les llaman los mochileros. Seguramente son muy sagitarianos, seguramente traen un Júpiter ahí, que es el regente. Entonces, pero al estar Quirón aquí, te entra el miedo y dices, no puedo, no puedo, no hallo la forma y entonces ese es el Quirón. Bueno, entonces la frase dice, sano cuando mi verdad me da de comer, que se parece mucho a la 3, pero a la 3 era desde tu palabra, ¿no? Yo, Mm, ¿cómo decíamos? Cuando no cobro por mi conocimiento, sí, por la palabra. Bueno, por la aquí, palabra. por la palabra. Que mi palabra no tiene valor. Y aquí es justa, sí, mi palabra, pero con el conocimiento que ya acumulé en todos estos años y entonces mi conocimiento vale. Y es ahí donde tenemos que defender ese Quirón en casa 9. Y bueno, también tenemos rápidamente Jorge Luis Borges en uno de sus poemas dice, ya no seré feliz, tal vez, y no me importa, ¿no? Entonces, sí, porque hay tantas cosas en el mundo, ¿no? Como diciendo, em, ya aquí no puedo y entonces hay como una tipo de evasión también, ¿no? O sea, no quiero, pero es ese quirón que no te deja ver más allá. Y ese es casa 9, Yamis, ¿cómo ves? Pero esa frase de Borges se podría tomar como parte del camino de sanación que tiene Quirón en Tauro en casa 9, porque este Quirón en Tauro en casa 9 lo que te propone, si se puede decir, es confiar que no necesitas tener certezas absolutas. Sí, ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Exacto, no hay certeza de nada y bueno, pues continuamos adelante. Adelante. Y sobre todo porque no es un peso, o al menos de lo que estoy interpretando de ese extracto, no lo siento como que él lo toma como un peso, como un dolor, sino que muy No, sagitariano, muy casa nueve, ya pues ya fue, ya, lo suelto, lo suelto, exacto, lo suelto. exacto, Y entonces ahí, desde la herida, sano. exacto, qué chévere. Ese Quirón en Sagitario tiene potencial, tiene Sí, harto mucho. potencial y no se la cree. Ese es Y el no sé. tema, el síndrome del impostor. Eso decíamos de la 3, ¿no? También. Es que es el eje Ajá. Es que contrario. claro, eso es lo que te iba a decir, es el eje, es la misma cara, bueno, no la misma cara, es la dos caras de la misma moneda. Sí, nada más que en la 3 es así como que cuando eras chiquito, lo que aprendiste cuando la educación básica, aquí ya tienes eso más
todos los estudios y toda la experiencia que has generado en todo el camino. Claro, acá en casa 3 es como tú dices, es en los estudios básicos la escuelita y la casa 9 es la maestría. Se me pasó rápidamente el famoso, bueno, Adolfo Hitler, fíjate, fue rechazado en escuelas de arte y Ujú, descalificado en pintura, ujú. porque él pintaba y dijeron, no, 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 no sirve, no sirves, tú no sirves en eso. Entonces encontró sentido, luego de combatir en la Primera Guerra Mundial, en un ideal que emerge del dolor por la humillación de Alemania a manos de sus enemigos. Aquí es un ejemplo de alguien que tenía Quirón en casa 9 y ahí está, Sus creencias, sus creencias. sus creencias. Exactamente. Wow. Ahora pasamos a Quirón en Tauro, en casa 10. La casa 10 es la casa de la vocación, del reconocimiento público, es la casa que está más alto, más alta en toda la carta, porque su cúspide o el inicio de esta casa es justo aquí, arribita, arribita, arribita. Por eso es la casa del reconocimiento público, vocación, estatus, carrera, el lugar donde nos mostramos al mundo de manera profesional. Acá Quirón en Tauro se puede manifestar como esa sensación de que el valor propio depende del reconocimiento externo o el éxito material visible. Aquí esta herida, aquí la siente alguien que tiene esa sensación de que si logra algo tangible, medible, reconocible, o sea, lo considera exitoso. Pero si se da el caso contrario, entonces no tiene valor. Y aquí muchas veces se esconde un miedo profundo a que, o sea, a que si construyo una carrera y no es suficiente. Si tengo, me gradúo, o sea, paso ya por esta casa 9, tengo la maestría, tengo todos los cursos, tengo todos los títulos y no es suficiente. Aquí, Quirón en Tauro propone em, anclar esta vocación, pero en valores propios, en valores propios, casados Tauro. Y que no necesites la validación externa. O sea, que tu profesión, que lo que tú proyectes de manera externa, ya sea profesión, sea lo que muestras, la vocación, todo lo que es externo que te dé reconocimiento no esté ligado o regido por lo que la sociedad, los parámetros externos digan qué cosa es éxito, sino tú construyes tu éxito bajo tus propios términos. Eso es lo que te dice, eso es lo que propone Quirón en Tauro en Casa 10, porque, a ver, aquí también te dice de que es posible construir un camino profesional con solidez, porque acuérdense, Tauro es un signo fijo, sólido, que este camino profesional puede ser sostenido, pero si es que hay congruencia con lo que tú valoras y no tienes esa necesidad de los aplausos externos, sino con que verdaderamente haya congruencia entre lo que tú valoras, tus principios,
construyes ese camino profesional, esa ruta profesional y, y puedes surfear, si se puede decir, este tránsito de Quirón en Tauro en casa 10. Pero, o sea, ser verdaderamente, se necesita ser sincero con uno mismo, porque te pide, te pide que no solamente cheques, que veas lo que está afuera, sino que te pide que des una mirada hacia adentro, hacia lo que realmente eres tú, a tu propia esencia, para que en función de esa esencia tú puedas construir ese camino profesional. Y no solamente cuando hablo de profesiones, hablo de las profesiones tradicionales, porque puede ser de que tu vocación, tu verdadera vocación, no se encuentre en la carrera profesional en la que tú tienes todos los títulos acumulados, sino ese tránsito, podría ser de que ese tránsito de Quirón en Tauro en casa 10 te diga, ok, puedes ser un profesional destacado, de renombre, pero ¿realmente lo que estás haciendo te hace feliz? ¿Hay congruencia con lo que tú realmente valoras? ¿Hay congruencia con tu esencia, con tu verdadera vocación? Si es que no hay eso, no hay una congruencia entre esas dos áreas, entonces Quirón en Tauro en casa 10 puede ser de que elimine de esa área lo que ya no te está sumando para tu camino de sanación. Y, o sea, tu camino de sanación y de autenticidad, porque eso es lo que te está pidiendo ese Quirón en casa 10. Excelente. Vámonos con Quirón en casa 11. Y bueno, Quirón en casa 11 nos habla, ajá, de la comunidad, de los proyectos colectivos, de las amistades. La herida es de la tribu. Y entonces aquí es, mi grupo no me valora y no pertenezco. Es una herida de, por más que quiero, pues pertenecer a ese grupo, siento que no entro, siento que no puedo, siento que yo, lo que yo digo, pues no va con la comunidad, porque nos está hablando de grupos, de esos grupos del grupo del WhatsApp donde hay 15 personas, del grupo de la fiesta, de no sé. Entonces, por más que esta energía de Quirón en 11 quiere, se siente bajo esa percepción que no entra. Entonces, la herida dice, te usan en los grupos, eres el que organiza, presta dinero, nadie te devuelve. O sea, tú haces todo por querer entrar en ese grupo y pues hasta ay, se me fue la palabra, te usan, vaya, ¿no? Ujú. Miedo a lanzar tu visión al mundo. O sea, tienes una idea y, pero te da miedo porque como ya sentiste que no te aceptan, entonces este Quirón en casa 11 dice, ¿y si a nadie le importa mi proyecto? Entonces, como, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lo digo? ¿Para qué lo lanzo? También la herida es de amigos que te abandonan cuando empiezas. Ay, esa está muy buena. Amigos que te abandonan cuando empiezas a valorarte y a cobrar por tu trabajo. O sea, no sé si era un meme o era algo que llega una persona, ¿no? Hay una chica que tiene una cafetería y llega la amiga con su vaso Ujú. de la franquicia de cafés, sí se puede decir, ¿verdad? Sí, porque a ver si nos quiere pagar, nos quiere patrocinar. Llega con su Starbucks, aquí vaso así, estamos. ya sabes, del Starbucks y que dice, Yamis, ¿no? Ya sabes, así, ¿no? Y Ajá. llega a la cafetería de la amiga y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Pero llega
O sea, en lugar de ir y comprarle un café a la amiga, a Ajá. su cafetería, no. O sea, si eres mi amiga, pero no te apoyo. Si eres mi amiga, pero no te compro. Y eso, pasa mucho, pasa mucho. Entonces, por ejemplo, a ver, Yamis, tú eres mi amiga, tú sabes tarot. Entonces, oye, hay una tiradita, ¿no? Entonces, sí, bueno, está bien, a ver, ¿qué quieres? Y tasas, rápido. No, pero es que mira, y esta pregunta y la otra pregunta, y a ver. Sí, pero pues ya tiene un costo. Entonces yo me ofendo. ¿Cómo es posible que me vas a cobrar? Pero si voy y le pago a otra persona, Ujú. entonces en lugar de haberte dado el reconocimiento monetario y todo, ¿no? Porque en esta casa, en este quirón, es así como que no reconozco tu valor desde esa posición. Entonces, es amigos que te abandonan cuando empiezas a cobrar, cuando te empiezas a valorar, porque como uno dice, pues es mi amigo, ¿no? Pero ya cuando empiezas, ¿sabes qué? Sí, pero la tirada cuesta tanto. Sí, pero tu Ujú. carta, bueno, a mí me ha pasado. Este, y, oye, pero pues es que el tránsito, que sí, el tránsito es general, pero ¿y a mí cómo me va a tocar? Sí, pues es que hay que abrir la carta, ¿no? O si no, también, oye, ya puedo, ya tengo, ya, ok, es tanto, pues depositas o transfieres y en el momento, pues entonces abrimos la agenda, desaparecen, ¿no? O sea, ya no. Y luego muy chistoso porque van con otra persona. Entonces, este Quirón en Casa 11 nos habla de eso. Entonces, la medicina es que tu tribu te paga que no te drene. O sea, que cuando tú quieras entrar a esa comunidad, sea porque realmente eres bienvenido, porque ahora sí que te merecen, ¿no? O sea, es Ujú. tú te sientes merecedor y ellos dicen, es mi amigo, no es que no sea por interés, que no sea porque me conviene que esa persona esté de este lado. No, es que son un grupo de amigos y entonces no estés en ese lugar y salgas todo drenado, chupado de la energía, ¿no? Eh, sanas cuando creas tu comunidad con límites claros. Y entonces aquí la frase es, sano cuando mi tribu invierte en mí, no solo me aplaude. Aquí también hay un chiste que dice, el payaso no vive de aplausos. Sí, O sea, el payaso va y cuenta el chiste y bravo, bravo, qué gran ujú. chiste. Pues sí, pero métele una Claro, monedita hay que pasar el aquí. gorro. Hay que pasar el Claro. gorro. O sea, sí ríete, sí todo, pero también deposita, ¿no? Claro. Entonces aquí, bueno, el famoso es el gran Albert Einstein, un talento matemático, una inteligencia superior, lo cual promovía también desconfianza y discriminación por las instituciones. Entonces, aquí estamos hablando de eso, ¿no? Un gran potencial, una gran persona con un gran talento y que aún así él quería entrar a una comunidad, tener amigos y no, pues es que sabes tanto o eres el rarito, ¿no? Entonces no entras y esa persona a fuerza quiere entrar. Entonces este Quirón en Casa 11 va a tener vamos a tener que aprender mucho. Listo. Wow. Y ya con esto terminamos el paso a paso en cada una de las casas y tenemos a Quirón transitando en Tauro en casa 12.
La casa 12 es la casa del inconsciente, de lo trascendente, el karma heredado, de lo oculto. Esta casa está asociada con el signo Piscis y tal cual lo dijimos cuando vimos el signo Piscis, es muy complicado de explicar realmente. No, no es porque no tengamos el conocimiento ni nada por el estilo, sino es que la energía tanto de Piscis como de casa 12 es, se disuelve y se hace uno. Es algo que no es tangible, que no es cuantificable, que no es medible, que no la puedes encapsular y por eso se hace complicado explicar. Y si es que hay alguien que dice que la puede explicar, probablemente no está entendiendo ni la energía Piscis ni la energía de la casa 12. Pero bueno, aquí vamos a hacer el intento de explicarlo de una manera que todos ustedes puedan entenderlo, teniendo en cuenta que no son, no saben astrología como nosotros, sino desde un punto cero. A ver, y en este caso, la energía de Quirón en Tauro, en casa 12, la herida que toca es una herida ancestral. Es esa desconfianza profunda, casi invisible, sobre si el universo realmente me proveerá. Pues estamos hablando de Tauro. Puede sentirse como una carencia que no tiene, en que no le podemos encontrar un origen claro. O sea, tenemos esa sensación de carencia, de que no es suficiente, pero no sabemos cuál es, de dónde proviene. Por ejemplo, en las otras casas sí podemos identificar de dónde proviene la herida. En la casa 12 no podemos identificar de dónde proviene. Y muchas veces, o sea, esas heridas vienen de patrones familiares heredados, de generaciones que han vivido en escasez, en una escasez real, y nosotros a un nivel inconsciente o de karma heredado, estamos trayéndola a vivenciarla en nuestra vida, y eso se refleja en nuestra carta. Em, de todas las heridas que hemos hablado hasta el momento, esta vendría a ser la más sutil, la que, ya, sí, me enojé. Esta vendría a ser la más sutil de todas, porque no es que se note en el día a día, como por ejemplo un Quirón en casa 2 que lo podemos ver que en el dinero, el valor real, o un Quirón en casa 10 que es nuestra vocación, que es lo que proyectamos hacia afuera a un nivel profesional. En cambio, acá es silenciosa, la casa 12 es silencio, es, es oculta, entonces no se nota en el día a día, pero nos genera ese condicionamiento de manera silencioso, de manera inconsciente. Aquí la sanación que propone este Quirón en Tauro en casa 12 es espiritual. Es, me río porque, o sea, sé que es difícil. Es soltar el control y confiar en que la abundancia no se puede ver, cuantificar ni medir. Claro, o sea, aquí es más complicado, o sea, en el hecho de que es una casa 12 resulta incluso más complicado. Todo el trabajo que hemos visto de Quirón en las otras casas aquí es más complicado, incluso. Sí, porque es el inconsciente. Exacto. Y eh, aquí pues ya volvemos
al mito de Quirón, a este Quirón, al centauro, al sanador que tenía una herida y que nunca sanó hasta que se tuvo que inmolar, si se puede decir, ofrecer cambiar de lugar con Prometeo, que al igual que este Quirón, que tiene su propia herida incurable, en un Quirón en Tauro en casa 12, eh, teniendo esta herida en el inconsciente, me permite sanar, ayudar a sanar, porque tengo la sabiduría. Casa 12 es una casa que también me da mucha sabiduría y me permite ayudar a sanar a otros a través de mi propio dolor. Si es que uno tuviera que ponerle o tuviera que decir qué personaje es un Quirón en casa 12, sería el propio Quirón. Sí. Wow. Y con eso terminamos. Hay una frase de Quirón, obviamente. No es sabio porque ha curado su herida. No cura porque ya ha superado el dolor, sino que cura porque le duele. Sanar no va en dirección de su propio beneficio, va en dirección también de los demás. Qué gran programa. El anterior, donde ya vimos la casa de la 1 a la 6. Y bueno, tratamos, Yamis y yo, es muchísima información, pero tratamos de compactarla. Si tienen alguna duda, por favor, pónganla en los comentarios. Nosotros, respondemos las preguntas y, bueno. Solo falta que ustedes conozcan dónde tienen a su Quirón, identifiquen la casa de todo lo que hemos platicado y bueno, yo hago énfasis también en los niños, también que vean la carta de sus niños y cómo poder ayudar, o sea, ser ese sanador, ser ese Quirón y sanar desde la herida también. Y aquí estamos nosotras para servirles. Mael también, que hoy no pudo estar, pero ya para la próxima va a estar Mael. Em, Ujú. muchas gracias, Yamis. Fue un programa muy sensible. Muy quironiano, muy quironiano. Que sepan también que este programa lo hicimos con mucho tiempo de anticipación y antes de entrar estábamos muy nerviosas porque queramos o no, son las heridas. O sea, y todos tenemos, yo pasé por mi herida, Yamis pasó por su herida, yo creo que vimos las heridas de los hijos. Entonces, no es un tema fácil. Sabemos también que ahorita dimos la solución, que obviamente va a ser en estos años que vienen, donde vamos a tener los acontecimientos que vamos a decir, ahí está el Quirón. Pero bueno, la información se queda, estará en YouTube y por favor síganos, denle like y compartan esta información que la verdad es muy valiosa para que conozcamos todos dónde tenemos a Quirón. Muchas gracias, Yamis. Gracias a todos. Solamente para cerrar lo que dijo Fer, eh, Quirón nos pide que tengamos compasión, compasión primero con nosotros y nuestras heridas, para poder tener compasión con el otro. Y ojo, cuando hablo de compasión y empatía, no me hablo de victimismo, porque Quirón es todo lo contrario a lo que es el victimismo, o sea, que no sirva esta información, venimos repitiendo, de eso desde hace varios capítulos, que esta información no sea para poder ser fatalistas o justificar en un sentido negativo, sino que la astrología es una herramienta de autoconocimiento, de autoexploración, que nos sirve para ver dónde son las partes en las que tenemos que trabajar, no las partes que estamos fallados, porque aquí nadie está fallado, sino en las que tenemos que trabajar con Quirón
con mucho amor, con mucha empatía, porque no es fácil el camino de sanación y no se termina en esta vida. Pero Eso lo sería intentamos. todo. Pero lo intentamos, estamos aquí para intentarlo, estamos aprendiendo, hemos encarnado para aprender. Por las puras no tenemos a ese Quirón en la posición que tenemos cada uno en nuestra carta. Por las puras no transitan esos planetas por las distintas casas, nos vienen a enseñar algo. Y sí, sé que resulta difícil, Estoy muy pero mal aire. somos seres humanos que ¿Dónde tenemos hablamos capacidad y de tenemos resiliencia, astrología? así que podemos con eso. Transitos, Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo de la Stellium al aire. luna, Nos Bye. vemos, bye bye. Chao. también de numerología y tarot, con Fernanda, Mael y Yamith. Mael, Yamith y Fer.